¿Ya? ¿Estamos? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por venir en este día tan particular, después de las jornadas de ayer que nos tienen a todos tan movilizados. Pero bueno, como hay poco tiempo y mucho contenido, no voy a hablar de nada de eso y voy a presentar a Javier Sinay, cuya conferencia de hoy se llama Motivos para leer a Pigne Katz en 2019. Quiero decir que él va a hablar un poco de la biografía de Pigne Katz, pero solamente quiero referir, digamos, creo que todos saben, pero para los que no, para los que nos están mirando, que nuestro centro se llama así porque Pigne Katz, entre otras cosas, además de haber sido un intelectual brillante en la historia del judaísmo en Argentina, fue el representante, fue el delegado que viajó en 1937 al Congreso de París, donde se fundó el ICUF como un movimiento internacional, y fue quien, cuando luego regresó a Buenos Aires con otros compañeros y compañeras, motorizó la idea de crear esta federación. Entonces, además de que su legado fue enorme, tiene un significado muy especial para nosotros que hoy Javier esté aquí, porque él investigó sobre la figura de Pigne y bueno, ese es el nombre de nuestro centro, así que estamos felices y además, cuando nos pasó el título de la charla, nos volvimos locas de contentos porque motivos para leer a Pigne Katz en 2019. O sea, que ya que nos digas cuáles son. Bueno, así que no voy a aburrirlos demasiado. Solo... bueno, no voy a hacer la biografía de Pigne Katz, voy a decir la de Javier. La de Pigne Katz después la vamos trabajando cuando hablemos. Javier es periodista. Seguramente algunos lo escucharon o vieron algunos de sus libros, porque publicó además unos libros muy interesantes. Su último libro, Camino al Este, Crónicas de Amor y Desamor, de este año. Cuba Stone, 3 historias. Los crímenes de Moisésville, una historia de gauchos y judíos. Que yo quiero decir, bueno, a propósito de este libro, que es el que más nos atrapa, que es de su bisabuelo, Miguel Hacohen Sinay, que es el primer periodista de la prensa y villista en Argentina, que es además fue el padre de Rubén Sinay, dirigente nuestro también muy destacado. Y bueno, acá nos estamos haciendo una panzada con Javier porque él también investigó mucho a su tío abuelo Rubén Sinay. Así que la próxima nos va a venir a hablar de Rubén y de todos los materiales que tiene sobre él. Bueno, Sangre Joven, Matar y Morir, bueno, muchos libros. En 2015 ganó el premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano por su crónica Rápido, Furioso, Muerto. Bueno, escribe en el diario La Nación, Clarín, en medios, en otros medios vía web, corresponsal en Sudamérica de El Universal de México, editor de la revista Rolling Stone, así que también el rock and roll es parte. Colaboró con las revistas Gato Pardo, Etiqueta Negra, Letras Libres. Bueno, es conocido en España, en varios países de América Latina, así que bueno, le agradezco mucho que esté aquí. Y antes de darle la palabra, quiero introducir a Pigne Katz de otra manera y no con su biografía, porque encontré, bueno, como ustedes saben, además esta es el séptimo encuentro. El mes que viene, en noviembre, es el 8º y va a estar dedicado a las mujeres icufistas. Bueno, y voy a ser yo la disertante, así que ya ando trabajando con la revista Die Freud, que no me canso nunca, es una cosa maravillosa, ya les voy a contar cuando me toque. Pero ahí encontré una poesía, perdón, no ahí, en Tribuna, también otra cosa maravillosa,
con la ayuda de Gaby y Sara, encontré una poesía de Beatriz Esterkin, una poeta que también escribía en Yiddish Freud, por eso me confundí, pero esta vez salió en Tribuna, dedicada a Pinje Katz cuando murió. Así que quería leerles un par de versos antes de empezar. No partió. Nunca parten los hombres que han abierto senderos con sus brazos, que con el hacha en mano desafiaron las selvas y sus fieras, andando siempre con la antorcha en alto. Amaba las cosas concretas como el árbol, el niño jugando a la rayuela, la multitud, la calle, la montaña, todo aquello que podía acariciar con los ojos y las manos. Y él, que amaba el palpitar vibrante de la vida, que luchaba por un hermoso mundo venidero de hombres alegres y confiados, lucía la sonrisa verdadera del hombre nacido en un futuro cada vez más cercano. Hay en el aire una sonrisa tierna que nos penetra el alma y nos inunda de transparente amor. Y aquí están para siempre a nuestro lado, sus ojos de niño contento y deslumbrado de oír en el cálido amor de sus hermanos latir su corazón. Beatriz Esterkin. Bueno, ahora sí, Javier, gracias y bueno, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación. A mí me gustan mucho estos lugares que recuperan y protegen la memoria de nuestra cultura y de nuestros ancestros, que fueron gente bastante activa y bastante valiente, ¿no? Para mí Pinje Katz es un héroe. Cuando yo estaba investigando para el libro Los crímenes de Moisésville, que es un libro que cuenta una serie de crímenes que hubo entre 1889 y 1906 en la colonia de Moisésville en Santa Fe, o Moisésville, me metí mucho con la generación de Pinje porque en realidad mi guía era mi bisabuelo Michel Cohen Sinai, que como dijo Nerina fue el que hizo el primer diario judío escrito en Yiddish en Argentina, y después vinieron rápidamente una avalancha de otros diarios, y Michel tenía la misma edad que Pinje. Había llegado a Argentina unos 10 años antes, pero Pinje fue también otro de mis guías porque escribió este libro que se llama, bueno, acá no, este no es el original, no es la primera edición. En su primera edición se llama Zu der Geschichte von der Jüdischer Journalistik in Argentine, o sea, sobre la historia del periodismo judío en la Argentina. En esta segunda edición se llama Jüdische Journalistik in Argentine. Es simpático siempre cómo se van modificando los títulos, ¿no? A veces sin sentido, sino simplemente para ahorrar un poco o para simplificar un poco el concepto. Y este libro cuenta la historia del periodismo judío desde 1898 hasta 1914, o sea, desde que empezó mi bisabuelo hasta que se fundó el diario de Die Jüdische Zeitung, iba a decir Die Jüdische Zeitung, que probablemente ustedes lo hayan visto alguna vez. Entonces, yo llamé a esta charla motivos para leer a Pinje Katz en 2019, y el primer motivo es este, ¿no? Leerlo en Yiddish no es tan fácil, pero si uno sabe o si uno puede conseguir una traducción, es una gran aventura leer este libro, y de hecho quería pasárselos a ustedes y que lo vayan viendo. Está acá en el centro, de hecho si quieren pedirlo está ubicado acá. Y sí, está en Yiddish, y fue uno de los libros, como les decía, que me sirvió mucho para reconstruir esa época, ¿no? La época entre 1898 y 1914, que es una época en la que Buenos Aires es una Babilonia que tiene tiene la mitad de gente que camina por la calle nacida en otro lugar, y después se va al principio de la época, y después al final de la época se reduce al 30%, que igual es muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿podemos ver la imagen número 1? Traje algunas imágenes y algunos machetes también, porque estoy intentando traducir algunas partes del libro, ojalá el libro entero, y me traje unos machetes de la introducción en la que estoy trabajando.
esta es otra edición de ese libro, esta edición es de 1929, o sea que tiene 90 años, esa es de 1946. Y a pesar de que tiene 90 años, bueno, es el mismo texto que está ahí, es gracioso, es interesante, está lleno de chismes. Y yo soy periodista, entonces me atrapa mucho, ¿no? Porque son chismes que tienen que ver con los problemas que tenían los periodistas en esa época y que son en parte los mismos problemas que tenemos hoy los periodistas, ¿no? Que son quién nos va a financiar el medio, contra quién nos vamos a pelear, qué nos vamos a callar, qué colegas vamos a tener en la redacción y con los colegas de otras redacciones qué relación vamos a entablar, ¿no? Entonces, uno de los motivos para leer a Pigne Katz, si se puede superar la barrera del Yiddish, es encontrar que el oficio periodístico es tan parecido después de 90 años que es sorprendente, ¿no? Lo que cambia es la plataforma, obviamente, tenemos redes sociales, internet, pero ese libro termina hablando de... termina en 1914, que es cuando se funda el Yiddische Zeitung, que fue el primer diario masivo comercial grande judío, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo mismo que hablar de la prensa grande de hoy. Entonces habla de la prensa grande y de la prensa chica, y también ese libro dio base a otros trabajos que vinieron después sobre la prensa, escritos por gente muy capaz, grandes periodistas de la década del 20 o del 30 o del 40, como Jacob Botoyansky, que era un discípulo o un compañero de Pigne Katz, Shmuel Rojansky, que era el Iwo, un gran intelectual que escribía en el Yiddische Zeitung, y Lázaro Schallman, que ya es un poco más posterior y que es el primero que escribe sobre todas estas cuestiones en español, en Yiddish. Y para mí lo que es increíble de este libro es que su mensaje haya sobrevivido a tantas cosas, ¿no? En estos 90 años, porque sobrevivió al atentado de la AMIA, ok, o sea, por ahí ese ejemplar no estaba en la AMIA y no sobrevivió, pero sobrevivió su mensaje dentro de tantas convulsiones en la comunidad judía, ¿no? Que yo me anoté, el atentado a la AMIA, de alguna manera los ecos de la guerra mundial, que obviamente fueron como olas que golpeaban acá, ¿no? Y que cambiaban todo el sentido de lo que significaba ser judío acá. Las batallas internas de la colectividad local. La falta esto es una cosa muy actual, la falta de interés de muchos de los dirigentes de la colectividad de hoy, que les importa un rábano este tipo de cosas y este tipo de gente, ¿no? Que fueron próceres en su época y que eran, como les dije, eran héroes. Y hoy ustedes le dicen Pigne Katz a, no sé, no quiero dar nombres, pero a esta gente que tiene mucha plata y que empuja que motoriza la comunidad y no le importa, no sabe ni quién es. Pero sobrevive, sin embargo. Y también sobrevive a la construcción de lo que yo llamo la construcción de un relato un poco naif sobre los orígenes del judaísmo en nuestro país, ¿no? Que es eso de los abuelitos rusos que vinieron, que fueron a las colonias y que fueron felices básicamente hasta que llegó la guerra y que recibieron a los sobrevivientes primos de Europa, ¿no? Que tampoco están así, porque ese libro habla de muchos debates que hubo y de muchas peleas sobre los que ya les voy a contar. Entonces, acá en esta foto está el ejemplar en el que yo empecé a trabajar con este libro. Como les dije, empecé a trabajar con el libro mientras investigaba para los crímenes de Moisesville, que eso fue entre el año 2009 y 2013, fueron 4 años. Hice mucho trabajo de investigación en el Iwo, que es un lugar como este, con muchísimos libros, y ahí había una fotocopia, pero un día encontré en la segunda fila de la biblioteca de la casa de mi abuela, al lado de un libro sobre la operación Entebbe, que era esa operación en la que el ejército de Israel recuperó un avión secuestrado en Uganda, y al lado de un libro de Somerset Maugham, ¿no? ¿Es que se llama? Maugham Somerset. Sí. Ahí estaba, como sin ningún orden, estaba este libro que había pertenecido a mi bisabuelo Michel Cohen Sinai, compañero de generación de Pigne Katz. Y de hecho lo tenía porque hay un capítulo que está referido a él. En la próxima imagen
En esta no. Otra. Otra. Más. Más. Un poquito más. Esta. Bueno, este es el segundo capítulo del libro y de hecho si lo ojean está ahí, la página está idéntica. Ese era mi bisabuelo y ahí arriba dice Der Wiedercol, que es el nombre del diario que fundó mi bisabuelo en 1898. Que era un momento en el que no había tipos, o sea, no había caracteres para las litografías y para las imprentas de letras en yiddish o en hebreo. Entonces, para hacer un diario, él, que era más joven que en esa foto, que tenía, o sea, en esa foto debía tener, no lo sé, pero imagino que unos 35 años, se veía un poco más grande, pero era la moda de la época. Pero él tenía 20 años cuando hizo el diario y lo hizo a mano, con una técnica de grabado que se llama ectografía, que se escribe con una tinta especial que corroe, después se pone sobre una piedra y la corroe y queda la página, y esa piedra es el molde. Entonces era como un grabado, ¿no? Eso es increíble, el inicio del periodismo judío en la Argentina, que no quiero hablar así porque es mi bisabuelo, pero era casi como una obra de arte, ¿no? Bueno, ¿puedo interrumpir? Sí. Solo... Digo, bueno, muchos me van a conocer en este libro de la prensa judía en Argentina que el ICUF publica en el año 73, digamos, habla justamente del papá de Rubén Sinai, de Michel Jacoben, y cuenta todo esto que está contando Javier, así que bueno, estás en casa contando esto. Okay. Y me voy a ir un poco de tema, pero lo que pasó después es que empezaron a aparecer uno de los autores que creo que era Rojansky, dice que empezó a aparecer una verdadera fiebre comunicativa. Pine Katz todavía no estaba acá, no había llegado porque llegó en 1906 y esto es 1898, pero son cosas que él cuenta en ese libro. La fiebre comunicativa es que Abraham Vermont y Jacob Liachowitsky, que eran dos periodistas que se habían sumado a Michel Cohen Sinai para hacer este diario, en un momento, yo leí muchísimo sobre las memorias y los escritos de Michel Cohen Sinai, y en un momento nunca dice bien qué le pasa, pero dice que se enferma y que por eso tuvo que dejar de hacer el diario, que no era un diario de todos los días, sino que era un periódico, y después de 3 números no volvió a salir, pero está en todos los libros de historia judía en la Argentina porque fue el primero, ¿no? Entonces cuando él se enfermó, Vermont y Liachowitsky tomaron la posta y fueron a hacer sus propios diarios, pero ya no con ectografías, sino que fueron a ver a Soli Borok, que era el judío más rico de la ciudad de Buenos Aires, en 1898. Era un ruso que había escapado a París, y en París había aprendido a trabajar el caucho y la goma, y luego había venido a la Argentina y acá le vendía pilotos y botas a la policía. Y así había hecho su fortuna. Hay una parte de las memorias de mi bisabuelo que son realmente fantásticas, que dice que ya en el número 3 estaba cansado de hacer a mano todo, entonces él también fue a ver a Soli Borok y le pidió que lo ayude a forjar letras en un taller de herrería, ¿no? Entonces él que era muy buen calígrafo, dibujó cada una de las letras para que sirviera de molde y después fue y las encargó. Entonces dice que lo veía al señor Borok y que la casa del señor Borok quedaba sobre la avenida Florida, que era la Buenos Aires de finisecular, ¿no? Florida era una cosa de lujo en esa época y tenía una ambientación un poco oriental, dice, con grandes espejos, con almohadones, y la mujer que le decía, ¿quieren que traiga el té? Entonces es realmente un relato muy bueno, yo me los puedo imaginar ahí. En un momento, como les digo, se enferma mi bisabuelo, sale de escena, pero quedan las letras, queda la bolsa de letras, y Liachowitsky y Vermont se pelean por ver quién consigue la bolsa de letras. Entonces es increíble y es bastante
poco metafórico, que el que tenía las letras tenía la palabra, ¿no? Y podía hacer un diario. Finalmente lo meten al imprentero en todo esta pelea, lo hacen partícipe. El imprentero se entera, porque las obtiene primero Vermont, que era un tipo bastante pillo, ¿no? Bastante con una moral poco elevada. De hecho, podría ser más explícito sobre el tema. Es bueno pero saber. igual les digo que es un personaje fascinante, porque Pine Katz le dedica un capítulo muy largo, lo define como periodista del caos, porque se relacionaba un poco con los tratantes de mujeres, a veces sí, a veces no, se relacionaba con muchos sectores diferentes, pero Abraham Vermont fue el primer periodista que tuvo conciencia de sí mismo como periodista, ¿no? Los otros se creían, como dice Pine Katz en una parte del libro, se creían escritores y masquilim, pero no periodistas al sentido moderno, cuando justamente el periodismo moderno estaba empezando a surgir, ¿no? Porque ni siquiera era el sensacionalismo era del 20 o del 30, o sea, ni siquiera era lo que es hoy. El telégrafo llegó a la Argentina con el diario La Nación en la década de 1890, era un poco esa época. Bermenteri tenía la bolsa con letras, pero después se enteró el imprentero de todo el problema que había e hizo otra bolsa con letras. Entonces, el Wiederkohl terminó su vida en mayo de 1898 y en agosto, el 11 de agosto, salieron 2 diarios más. Uno de Vermont y otro de Liahovitsky, que igual me estuve confundiendo todo este tiempo, no es Liahovitsky, es Yakov Yoselevich. Discúlpenme, pero entre tantos nombres. Joselevich. ¿Salía solamente en yiddish o tenía alguna traducción al castellano? Solo era yiddish puro y duro. Eso. Sí. Puro y duro. Las traducciones al castellano empiezan, creo yo, mucho después. Probablemente no con Mundo Israelita, probablemente un poco antes, pero mucho después. Bueno, entonces así fue como llegué a este libro, que ya, como les digo, lo descubrí cuando investigaba para mi otro libro y me quedé fascinado y empecé a traducirlo. Es un libro de periodismo judío, es un libro de periodismo argentino, es un libro de periodismo judío en la Argentina, es un libro de periodismo judío argentino y es un libro de periodismo judío argentino. Es todo eso porque cuenta la vida argentina, ¿no? Porque son diarios que, si bien reflejan los debates internos de la colectividad, también tienen secciones de sucesos, como les decía, que eran lo que hoy llamaríamos policiales o cosas que pasan, ¿no? Es un libro que bucea en la intersección entre esos dos campos y es un libro sobre periodistas fundamentalmente. Pero bueno, ¿quién era Pine Katz? ¿No? Ahora sí vamos a hablar un poco de él. Pine Katz, ahora vamos para atrás, podemos ver algunas fotos de él. Este señor... Sí, esto es de cuando murió. Podemos ver quizás alguna foto que... Esta es una hermosa foto de la plana mayor de Dipresse, del diario. Y acá está Pine Katz. Este es Botoyansky. Creo que este es Piñeval. Ah, mira, el de la semana trágica. Sí. Y este señor no recuerdo el nombre, pero su sobrino nieto es el bibliotecario del Ivo actual. ¿Cómo es el apellido? No recuerdo cómo. ¿No te acordás? No, discúlpenme. Es como cara conocida, ¿no? Sí. Dipresse. Eso es Dipresse. Y La hay otra. redacción ¿es el espacio? ¿No está la foto del no está el cuadro? No, Pérez y Jolenson. No, no es el mismo, no. Ah, se parece, ¿eh? Un poco, ¿no? Pero no es. No es. Se re parece. Un poco, ¿no? Es que está basada en esa foto. El cuadro que hizo Gale Tenenbaum, que tenemos ahí con la litografía, está basado en ese cuadro. Claro. Se parece. A ver, tengo un par de fotos más. Esa es otra. Esa es otra. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. Pine Katz escribía romances en ese. ¿Novelas o folletín? Mis viejos le decían román.
Deberían ser folletines, la verdad que no lo sé, pero no me sorprendería porque creo que ha publicado Porque lo novelas. comentaban todos los días. Sí. Eso, Yo lo los escuchaba romanes de pibe. de Diprese. Sí, sí, de Prese. Seguramente lo que Me escuchaba sí. parece que todos fue los días. posterior. Son novelas. Seguramente Sí, que sí, sí. novelas. Sí, seguramente. Romanes, alemanes son novelas. A ver, una foto más, una más. Esta es la que más me gusta porque ahí están en las rotativas, ¿no? Y Pine Katz ahí está acá. Ah, en la imprenta. Pine Katz es el fundador, es uno de los fundadores del diario Die Presse, que fue el diario que le compitió a Die Zeitung. Y de hecho es un desprendimiento de Die Zeitung porque cuando Die Zeitung hizo una huelga, muchos se fueron, ¿no? Entonces fíjense, yo les había hablado de Liajowitzki, que es el fundador de Die Zeitung en 1914, y en 1918 en la huelga se van y forman el Die Presse, que era más de izquierda, como ustedes saben. Pero Pine Katz había llegado en 1906 al país, o sea, el diario este es del 18, entonces tuvo bastante actividad antes de decirlo. Había nacido en 1882 cerca de Odessa, había trabajado como pintor de carteles y como encuadernador, se había convertido en activista iskropse, que son los de la Iskra, la llama que le dicen, ¿no? La chispa. La chispa, que eran la facción leninista. Todavía faltaba mucho para la revolución. En 1903 le toca el servicio militar. Es enviado a Kosenitz, según leí en el libro de Mina. Busqué Kosenitz en internet y no aparece nada. No sé dónde es, no sé si cambió de nombre, pero suena ruso profundo, ¿no? Entonces, las familias judías de la zona se enteran de que hay un señor con mucha cultura judía. El padre de Pine Katz ya era un señor de vasta cultura judía. Y las familias lo contratan como maestro de hebreo. En eso estaba cuando Yosel, su hermano, le manda por carta, le dice que que la revolución de 1905 se está extendiendo por Odessa. Entonces Pine Katz pide licencia y ya no vuelve al servicio militar, se deserta. Cuando llega a Odessa con su hermano, la revolución ya había sido derrotada y había habido un pogrom y ya no quedaba mucho, ¿no? Entonces los dos hermanos escapan, primero a Cracovia, después siguen para Amberes y París. En Amberes se encuentran que hay una comitiva de judíos que está preparando un viaje a la Argentina y debaten si seguir y quedarse en París o si volver a Amberes e irse a Argentina, y finalmente vienen acá, llegan en 1906. Antes de ser periodista, Katz trabajó como pintor de obra de nuevo acá y como maestro judío. Se fue radicalizando, ¿no?, en su calidad de trabajador. Y fue Salmen Sorkin, que es un director del Poalei Zion, que Poalei Zion es una facción de trabajadores sionistas muy fuerte en la época, de la que se habla mucho en todos estos textos periodísticos de la época. Salman Sorkin, entonces dirigente de ahí, fue quien lo acercó al movimiento y después a los periódicos Broit Unere y Strahlen. En Broit Unere, que es Pan y Orgullo, conoció a León Hasanovich, que era un famoso dirigente coalicionista ruso que giró por todo el mundo, estuvo en Estados Unidos también, y por donde iba hacía focos de revolución y era expulsado. Acá lo expulsaron creo que en 1910, después del atentado contra Radowitzki, que la cosa se puso un poco más densa, ¿no? El atentado de Radowitzki, no no, de Sí, perdón. Radowitzki, contra que Ramón contra. Sí, Falcón. quise decir De el Radowitzki. castigo contra Sí. Radowitzki. Bueno, pero se fue Hasanovich, pero Pini quedó y había quedado ya ideologizado y con el arma de la palabra, ¿no? Entonces, en 1914 entra Die Zeitung, hacen la huelga y de ahí se desprende Die Presse. En Die Presse se quedó como parte de era un diario, era una cooperativa, ¿no? Y se quedó como parte de la directiva de la cooperativa hasta que murió en 1959, o sea, 40 años casi. Y mientras tanto hizo una carrera como escritor y como traductor, tradujo el Facundo de Sarmiento, a Yiddish, ¿no? Los gauchos judíos de Gerchunov
Don Segundo Sombra de Guiraldes, Cuentos de la Selva de Quiroga, Pago Chico de Roberto Pairó Mira, y un montón. el Don Quijote, que fue su traducción más conocida, que está acá. en Los dos gauchos tomos. también está por ahí. Agarrarlo, que es una reliquia. Mira. Bueno, Este es el primer Si tomo. querés mostrarlo a la cámara. muestra. A ver, ahí se ve. China. Ahí va. Increíble. Mirá qué tapa, ¿Qué tapa? divina la tapa. Sí, Sí. parece de oro. Sí, Y está en buen estado. Así como una- Está excelente. Qué maravilla, lo pasamos. son 2 tomos. Está buenísimo. Mirá que está en estado, en buen estado. Sí. Y yo quiero Lo decir, cuido. quiero agregar un dato. Dale. Los que saben se van a dar cuenta que la edición de este libro, que salió por la editorial del ICU, fue posible gracias al aporte de unos textiles de Villa Lynch, con mucha solvencia, que pudieron pagar esta hermosa edición. No voy a decir el nombre porque me comprometí con la familia. ¿Eh? No decir. Además no quieren, no querían. Pero bueno, es muy meritorio porque Sí. la verdad Sí. que invertir en proyectos culturales Cultural. como este, bueno, una maravilla. Así que gracias a esa familia que sabe quién es. Y para terminar con la biografía de Piñe Katz, tuvo también obviamente una gran participación y actividad política. Fue uno de los fundadores del ICUF argentino en 1941, ¿es correcto? Sí. Sí. 1941. Antes había viajado a París al Congreso Mundial del ICUF en 1937 y a la Unión Soviética. Y después, avanzada en la década del 50, tuvo una época no tan fácil porque el dilema era cómo defender estos valores y estas instituciones frente a las evidencias que llegaban de que los judíos no la estaban pasando nada bien Claro. en el bloque soviético. Murió el 7 de agosto del año 59 y mi bisabuelo Mikel Cohen Sinai, que hasta ahora no lo mencioné tanto, murió un año antes. Entonces, mucho de lo que yo sé sobre Piñe Katz viene de sus propios escritos y otra parte viene de lo que escribió mi bisabuelo en una autobiografía en serie, o sea, en capítulos que fue publicando en la revista Der Spiegel, que era una revista muy buena de la década del 40 y del 30 también. Y en esa autobiografía, mi bisabuelo, que había leído este libro mismo, de este ejemplar que yo fotografié, varias veces le responde le dice que las cosas de Piñe Katz no estaban tan correctas, especialmente en los capítulos referidos a sí mismo y en un capítulo muy largo referido a Liajovitsky, que era un amigo de mi bisabuelo y que era un enemigo de Piñe Katz, porque el libro de Piñe Katz también está lleno, es interesantísimo porque está lleno de polémicas, no solo de si colonización no, si tratantes sí, rufianes o tratantes no, sino también si Liajovitsky es un grafómano, que es una palabra que ya casi no se conoce, ¿no? Pero que en esa época significaba que escribía cualquier cosa, o si es realmente un escritor. El libro Zu der Geschichte von der Jüdischer Journalistik in Argentine se publica en el año 29 y estudia un periodo que va de 1898 a 1914, o sea, un periodo bastante próximo, ¿no? Por eso para mí es un libro periodístico y no es un libro histórico, porque aparte, bueno, Piñe Katz era un periodista, no era un historiador, y aparte está mirando hacia atrás a cosas que habían pasado hacía 15 años, ¿no? Que no es tanto tiempo. Y él se mete de lleno a criticar y a levantar gente y a enterrar a otra gente. Es un periodo de 16 años sobre el que traje algunas cosas escritas de lo que yo estoy preparando que les quiero leer. Sobre ese periodo, por ejemplo, Shmuel Rojansky, que fue un gran maestro de cultura judía, que trabajó en el IWO, escribió: la palabra escrita tuvo en sus comienzos un nivel muy bajo con periódicos muy pobres en sus conceptos, donde los periodistas eran principiantes sin ningún tipo de preparación, nivel ni autoridad. En el año 1914
David Goldman, que era el hijo del rabino Goldman de Moisesville, que es el rabino fundador de Moisesville. El hijo escribió un libro que se llama Die Juden in Argentina, los judíos en Argentina, que se publica en 1914, que es el primer libro que da cuenta de nuestra comunidad en este país. Muy interesante, un panorama, ¿no? De a qué se dedicaban, qué hacían. Y habla sobre la prensa y dice, habla acerca de, cito comillas, la cantidad de cadáveres que yacen en el cementerio literario argentino. No se refería a los libros, sino a los diarios que habían durado un número, 2 números, incluso el de mi propio bisabuelo duró 3 números. Y así había otros que duraban 1 número nada más. Pero, viéndolo a la distancia, la revista Der Spiegel, que como les dije fue una muy buena revista de una etapa más avanzada de la década del 40, 30, 40 y 50, en 1951 en la revista se publica que aquellos primeros tiempos fueron la época heroica del periodismo judío. Así que bueno, yo prefiero quedarme con esta última mirada sobre el tema, ¿no? Cuando hablas de periodismo judío en yiddish. Sí, sí, son los medios comunitarios. Porque por ejemplo Gerchunov es un periodista judío, pero no escribía en los medios, escribía en La Nación y en El Mundo. Yo recuerdo de Presse y Die Zeitung tenían una página editorial en castellano también. Ajá. Más Traducían. adelante, me parece. Pero ¿no? tal vez más adelante. Yo también lo veía en la casa de mi abuela y leía solo la columna en castellano. Y después hay partes del libro de Pine Katz que son muy amenas, como que él se ríe un poco de todo el oficio de... No sé si acá alguno de ustedes es periodista o ha escrito en un periódico o se ha acercado al oficio alguna vez. Bueno, pero yo que soy periodista me río mucho con este tipo de cosas que les voy a leer, porque es como que Pine Katz se ríe de ellos mismos, ¿no? Entonces dice, cuando explica cómo surgieron varios diarios judíos en la Argentina, dice, comillas, ¿no? Con una máquina para los anuncios de los teatros que necesitaban de letras grandes de modo que los imprenteros debían abastecerse de ellas, el dueño de la imprenta pensaba, ¿por qué van a estar las máquinas apagadas cuando no hay que prensar para el teatro? Linotipistas hay y pueden trabajar, y si hace falta podemos contratar a algunos chicos que pueden aprender. La redacción es el menor problema. Hay tantos judíos en esta comunidad que quieren mostrar sus conocimientos y jóvenes que quieren ver sus nombres impresos. Y por otro lado tenemos una tijera para recortar y pegar notas de otros periódicos, ¿no? O sea, Cortaban y pegaban. Sí. no hay que hacerse problemas, ya sabemos cuál es el secreto y seguramente ya va a aparecer alguien que se va a adjudicar el título de redactor sin dinero para traducir las crónicas de los grandes diarios de la tarde y escribir algunos buenos artículos. Aquí de pronto aparece un Liajovitsky que tiene la capacidad de hacer un diario entero él solo. Por otro lado, ¿qué más hace falta? Abastecerse de papel para 500 o para 1000 ejemplares. Eso se paga con el valor de un anuncio. Al final el diario dirá, la única y gran imprenta en Sudamérica es de Wolf Zeitlin o de quien sea y se anunciará la dirección. Y en parte los medios de hoy siguen respondiendo a esta lógica, ¿no? O sea, el medio es una cosa que está detrás del verdadero negocio. Y por eso abren y cierran medios, no, quizás no Clarín y La Nación, que también tienen su negocio, pero yo mismo he trabajado en algunas revistas que duraban 1 año, 2 años y ya, y cerraban. Pine Katz cuenta anécdotas, detalles, cuenta chismes. Por ejemplo, si no fuera por ese libro, poca gente sabría que el mismo Sholem Aleichem escribió un cuento titulado Die Goldspinners sobre una familia y que apareció por entregas en la revista Die Hoffnung, que era una revista que se publicaba acá. O sea, escribió un libro porque un editor judío de la Argentina se lo pidió. Claro, por encargo. Sí, perdón, un libro no, un cuento. Tengo una foto de Die Hoffnung. Este está en el Ivo de la calle Ayacucho. Son
Significa la esperanza judía. Son medios que ya están resquebrajados y que hay muy pocos lugares donde se pueden encontrar. El Ivo, no sé si acá habrá alguno de estos, A ver, yo no lo he visto, las chicas. o similar, digo, de esta época. De la época sí. Sí. Pueden estar acá, pueden estar en el centro Mark Turkov de la AMIA. En el CEINSI no creo. Quizás en la ¿De qué año es? Decís? de 1910. Sí. Tenemos un- No, nosotros tenemos el Avant-Garde, por ejemplo, Ah, tengo una que es de foto. 1908, Claro. donde, bueno, escribía el periodista notable del Avant-Garde, era Pineval, Ay, que era el de la Semana Trágica, Sí. contemporáneo a Pigne Katz. Un Trabajaban colega. colegas En porque Diprese. trabajaban en Diprese juntos, exactamente. De hecho, cuando durante la Semana Trágica, en enero de 1919, Pineval es llevado preso con su compañera Rosa Weinstein, el jefe de redacción de Diprese, que es Pigne Katz, se ocupa de llamar y hacer todas las averiguaciones a ver qué está pasando con el periodista Val que trabaja ahí. Bueno, y todo esto aparece relatado yo lo leí en castellano, en Páginas Selectas, que es la traducción de Mina Friedman Rueter, que también Claro. vamos a hablar después. Claro. Pero bueno, lo que voy es que hay muy pocos lugares donde están estos diarios hoy, si ustedes los quieren ver. ¿Esto era un diario? ¿Se me están mostrando? No. Un periódico, una revista. Yo creo que son medios que tampoco podríamos catalogar como diarios. No, o sea, algunos sí, pero este no lo podemos catalogar ni como un diario ni como una revista según lo entendemos hoy. Es más parecido a una revista, pero tiene algo de diario también. Incluso por el título. Sí, La esperanza judía es como para algo inmediato. La esperanza de Israel, dice ahí, ¿no? No, judía. La esperanza de Y Israel. Yiddish, Y la traducción en castellano Abajo. dice la esperanza de Israel. Sí, es la Ah, sí, esperanza sí, judía. pero ahí sería. dice en Israel. Sí. Bueno, eso tiene que ver con otro debate, Con otro, que Claro. por eso las instituciones Claro. eran israelitas, ¿no? Claro. La palabra judío tiene un Una connotación. sesgo despectivo hasta... Claro. La otra vez estábamos con ese debate, falta Ise acá, que se estuvo encargando del tema, ¿no? Ise, decinos cuándo. Hay un momento que se empieza a usar la palabra judío y se deja la palabra israelita. No sé exactamente cuándo. Probablemente cuando se cree el Estado de Israel. Claro, en esa Claro, época, ahí. claro. entonces para mí una cosa muy valiosa del libro de Pine Katz es que, por ejemplo, el diario de mi bisabuelo, el Wiederkoll, ese sí que no está en ningún lado. Lo busqué y no está. Y está en el libro de Pine Katz, o sea, lo poco que yo puedo ver, que yo puedo saber de ese diario, que puedo leer, que puedo ver la tipografía y el diseño del diario, es en un libro como el de Pine Katz. Y hace lo mismo con otros diarios, por ejemplo, el fonógrafo hebraico de Der Jüdischer Phonograph. Este es un diario de 1899, que la verdad es que no lo busqué y no sabría decirle si está o no está, pero si está, me juego a que debe haber un solo ejemplar en toda la faz de la Tierra. No debe ser nada fácil de Con encontrar. una sola y sin A. Claro, Claro. con la muda. La muda ya no se usó después. Claro. Y muchos de estos diarios están todavía materializados en este libro, entonces por eso para mí es muy rico, ¿no? ¿Pero estos salían a diario? ¿Estos salían todos los días? Estos No, por ejemplo, eso, no eran diarios. el de mi abuelo, que es de 1898, salía una vez por mes. Claro. El de Vermont, que empezó a fines de 1898, salía 2 veces por semana. Y Diprese y el otro sí salían eso todos sí. los días, ¿no? Pero eso ya Son son... posteriores. Sí, mucho después. Esos son grandes, estos son como... ¿no? Proto, sí, por eso te digo. El Zeitung y el Dipresse son diarios comerciales masivos, son... Tenían Aparatos ¿Cuándo grandes. aparece el diario, cualquier diario en castellano en la Argentina? ¿Qué cosa, perdón? ¿Cuándo aparece el primer? El primer diario... Bueno, se habla de que es la Gaceta Mercantil de La Mariano Gaceta, Moreno. pero Mariano aparecía Moreno. diariamente. No, tampoco. No,
No. De los diarios que No, tenemos te hoy, pregunto cuál aparece diariamente. Pero ese sí venía todo. el primer diario no sé, pero de los que tenemos hoy, La Prensa es de 1869. Y ya es un diario moderno, grande, ¿no? Porque antes había toda una etapa de diarios doctrinarios y partidistas como los de Sarmiento o los de diferentes prohombres de la época. Como nosotros por la mañana. Creo que no aparecían a diario, debían aparecer un día por medio, 2 veces por semana. Entonces, me parece que este es otro motivo, ¿no? Porque a veces cuando no está, cuando en los acervos o en los archivos no está lo que buscamos, a veces está en un libro y quizás no se da cuenta Pine Katz de lo valioso que iba a ser esto 90 años después, ¿no? Pero Como testimonio, ¿no? sí, hoy es una de las pocas fuentes que tenemos. Entonces, bueno, ¿de qué hablaban estos diarios? Porque, como les digo, Pine Katz dedica un capítulo a cada diario y cuenta de dónde conseguían la plata, de qué hablaban, con quién se peleaban, de quién eran amigos. Maíces. Cuentos. Sí. Entonces, hablaban principalmente de 3 cosas. Primero, mucho debate político, ¿no? Porque solo en el sector progresista estaban los socialistas y villistas del Bund, los Iskropses, que eran partidarios de Lenin, los SS Obets, que eran sionistas socialistas, los Palais Zion, que eran trabajadores sionistas, y los anarquistas. Y después estaban los conservadores o los más de centro, ¿no? Que eran sionistas, pero no se identificaban con la bandera del trabajador, sino sionistas de clase media, podríamos decir, una antigua clase media. Después hablaban de algo muy importante en la época, que era el debate sobre los maim, los impuros, ¿no? Los tratantes de mujeres, los rufianes, que entre 1880 y 1930 eran una sombra de la comunidad bastante fuerte, ¿no? De hecho, el debate sobre el primer cementerio judío argentino, que es el de Liniers, ese cementerio estuvo a punto de ser comprado por ellos, o sea, no comprado, sino entregado, ¿no? Como financiado por ellos, y hubo todo un gran debate en la comunidad en el que finalmente la gente dijo no, ellos que pongan sus cementerios, nosotros los hombres decentes Sí. no queremos. Las Migral. La Claro. familia. Argentina, tierra a morir. Sí, ahora toda la Sí. novela Sí. cuenta todo. De hecho hay un dato que no sé si lo anoté, pero si no, creo que no lo anoté, pero hay un dato de Víctor Mirelman, que es un historiador de la comunidad judía en la Argentina, que dice que en esa época, no recuerdo exactamente en qué año, pero más o menos en torno a 1900 o 1910, de 199 burdeles que había, no sé si de nuevo si en Buenos Aires o en Argentina, supongo que debe ser en Buenos Aires, 102 estaban regenteados por judíos. Claro. No solo en Rosario había muchos, También, sí, quizás, tal vez la mayoría. sí. Yo estoy viendo la novela. Sí, la novela. Sí, igual está muy, bueno, si no lo conoce, el libro La Polaca de Mirta Yalo, me acaba amiga. Claro. Y vos sabés que estas chicas no estaban en el cementerio de Liniers. Fueron No, claro. a Avellaneda y está cerrado, Sí. no permiten el acceso. Pero no se hay uno puede- en Rosario también que yo visité enorme, tampoco se permite el acceso. con llave Sí. y no se ¿Dónde están accede. ¿Dónde están Ahora enterradas están las haciendo chicas? trámites para ver si se puede acceder. ¡Qué barbaridad! Sí. No solo las chicas, los hombres también. ¿Hombres también? Sí, sí, sí. De hecho, hay, Discriminatorio. Sí, como No, les digo, lo que pasa es que sí, una mancha para la colectividad. no, es polémica la cuestión, porque eso también había gente del mundo del teatro, los teatros tenían mucha vinculación, teatro yiddish, de hecho hay acusaciones en contra de que muchos clientes y muchos trabajadoras sexuales sí, iban sí. al teatro, digamos, buscar. a buscar negocios y entonces ahí se mezcla un poco quién ejercía el oficio, quién no, quién en realidad era solo actriz o actor. Hay
todavía está un poco turbio el asunto. Está bueno para que investigue Sí. eso, Medina. Te metes en este tema. Hay gente investigando. Hay ¿Ah, gente sí? investigando. Ujú. Como les digo, este tema está muy presente en los diarios y hay una crónica en particular que a mí me gusta muchísimo, que la publicó Abraham Vermont, que es este periodista que les dije que es uno de los periodistas más antiguos, al que Pine Katz llama periodista del caos, que era un tipo que publicaba de todo, había vivido en los Balcanes, entonces traía algo, Pine Katz dice que traía como un aroma así como un Tufillo. bullicio, ¿no? Un bullicio. Y él conocía, en ese sentido es bastante moderno. Conocía a los rufianes, se relacionaba con ellos, pero para publicar historias. Es como un periodista que trabaja en la sección de policiales, que conoce a los ladrones y que publica historias. Y hay una historia muy buena que publica en 1899 sobre una de estas chicas que se llama Rosa Mangel. Entonces el título dice Rosa Mangel y está la foto de ella y cuenta cómo fue engañada, cómo fue traída, cómo se dio cuenta de que estaba siendo engañada y cómo escapó y cómo la recibieron en un primer en un hogar de monjas y después un señor o una señora judía o un hogar judío la terminó ahí más tranquila. Eso para mí es periodismo actual, ¿no? Es Investigación. valioso periodismo. Completamente, claro. Y la foto la sacó Abraham Vermont. Entonces, a mí me fascina eso y agradezco que Pine Katz lo haya contado, porque es la minucia del oficio, no es el detalle, no es la gran historia. Es como diría Carlo Ginzburg, la historia individual de una persona. La crónica. ¿no? Claro. Bueno, después había mucho debate sobre la colonización judía, porque como ustedes saben, no fue una cosa, como dice el relato oficial, no fue una cosa feliz ni sobre ruedas, sino que hubo un montón de debates. De hecho, en Colonia Mauricio hubo un juicio que le hicieron los colonos en tribunales argentinos a la ICA. Y, por ejemplo, uno de los más anti-ICA era Abraham Vermont. No les dije cómo se llamaba su diario, se llamaba Die Volksstimme, la voz del La pueblo. voz del pueblo. Ah, pasa Hubo todo. Faustine Es actual, después. ¿no? Creo que era posterior. Se por- repitió ese nombre después. Este Faustine hubo Este terminó en 1914. Claro, Sí, sí. porque Creo que era Es otro. posterior. En el Volksstimme hubo publicaciones posteriores con este nombre. Debía ser otro. Sí. Se copiaron. Otro. Alguien se copió. no se copió. manda, sería 2 siglos pasados. Entonces dice... Es como Solem, que hay varios. Katz dice que en Die Volksstimme nunca aparecen los nombres reales de los colonos que publican cartas de denuncia, porque le mandaban cartas, ¿no? Que solo figuran con apodos. Del mismo modo, el administrador de la colonia se llama Manuel II, que era un villano de la Biblia, y el de Moisésville se llama el negro egipcio. Y también hay polémicas como la que mantiene, hay polémicas personales, ¿no? Bueno, antes una cosa, que es que para 1914, que es cuando termina el periodo de Pine Katz, había 13 colonias, o sea que ya había bastante movimiento. También hay polémicas como es un libro de semblanzas entre personas, y yo les hablé de Liajovitzky. Liajovitzky era un enemigo de Pine Katz. Se habían enemistado porque Liajovitzky era uno de los jefes de Die Die Zeitung cuando fue la huelga. Entonces dice Boleslao Lewin, que fue otro autor que escribió mucho sobre la cultura judía, lo definió a Liajovitzky como el más exuberante fundador de publicaciones periódicas en Yiddish, porque fundaba muchísimos diarios. Pero Pine Katz dice que, entre comillas, reina sobre él en todos los círculos cierta falta de reconocimiento, como si ya se hubiera retirado de la vida comunitaria. Y apenas... No, eso era mío. Ahí termina la comilla. Y esa polémica siguió, la polémica entre Liajovitzky y Pine Katz para mí es muy interesante, porque siguió una vez que este libro se publicó, cuando en 1938 Lázaro Liacho, que era el hijo de Liajovitzky, que había adoptado un nombre en español, ¿no? Liacho, le escribió una carta a mi bisabuelo, era amigo de mi bisabuelo, y dijo que este libro
era un panfleto ignominioso y traidor de Pinie Katz, plagado de inexactitudes, de inventos miserables que buscan denigrar a las personas de las cuales pretende hacer historia, rebajándolas intencionadamente. Entonces es un libro que... No se sabe nada. No, es un gran libro, la verdad. ¿Lo escribe en yiddish también? No, eso en español. Lo escribe en español. En español. Lázaro Eliacho era una especie de Roberto Arlt judío. Un tipo que escribía mucho sobre Buenos Aires y sobre la Buenos Aires judía, en español. Muy buen escritor. Y bueno, ya mencioné muchas de las personas a las que le dedica semblanzas, que son Bermond, Diajovitsky, Joselevich, Miguel Cohen Sinai y Hasanovich. Y lo último que quiero contarles es que dos cosas. Primero que entre 1898 y 1914 hubo 40 periódicos, esto según David Goldman, el hijo del rabino, o sea que por eso hay mucho en este libro, pero yo me pregunto para cuánta gente, ¿no? Claro. La comunidad era... Sí, la verdad es que no lo tengo claro, porque hay un censo nacional de 1895 que dice que había 753 judíos solo en Buenos Aires, y no había más. Pero hay un censo interno de los judíos de 1909 que dice que eran 30.000. Esto según Jaime Abni, que es un gran autor israelí que escribió sobre la... Bueno, es la época de la inmigración. Ese Sí. periodo. Pero Claro, se fueron 30.000 mucho al interior. 30.000 es mucho, ¿no? ¿Cuántos barcos llegaron? De todas maneras, ¿Cuánta gente llegaba en cada barco? en el encuentro, no sé si Y bueno, quienes estuvieron por eso. presentes, donde ¿Cuántos estuvo llegaban Alejandro en cada Duhovne, barco? hablando de la Sí, prensa sí, judía en sí. Argentina también, decía que había más que justamente una de las críticas o de las bromas internas era que se hacían más diarios de los que se podían leer, ¿no? Claro. Que todo el mundo hacía un diario, entonces Sí. que no llegaba a haber tantos lectores para tanta cantidad de diarios. Hay un dicho que es un dicho judío, un refrán, que me lo dijo Esther Schwartz de Libo, que me dijo: todo aquel que tiene un pie y una mano escribe. Y creo que en esta época era así, de verdad. Sí, sí. Lo último que les quiero contar es que después de 24 años de haber inmigrado, justo en 1929, que es cuando se publica este libro, Pinie Katz volvió a Odessa y vio a su padre, que era Schneer Salmen Bar Shmuel Jacoben Katz. Que si es Jacoben, ustedes saben que son ¿En qué año, perdón? 29. ¿Volvió a Odessa? Sí, Pinie Katz en el 29 viajó. sí. Bueno, era un tipo de mucha cultura, este viejo Katz, y el padre le dijo a Pinie, y de hecho eso lo recogí de uno de estos libros esta es la obra completa de Pinie Katz, que son 9 tomos, ¿no? Y uno de esos es ese. Y el padre le dijo: yo sé quién fue mi padre, yo sé quién soy yo, y yo sé quiénes son mis hijos. Como diciéndole: pasaron 24 años, pero Sí. te reconozco. Y me parece que quería citarles eso porque me parece que de eso también se trata esta cosa tan linda que dice acá, que es generaciones dialogando, ¿no? Y ese concepto en Yiddish que es Die Goldene Kette, que es la cadena de las generaciones, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá, y en honor a Pinie Katz. Así que bueno, muchas gracias. No, Bueno, si quieren preguntar, ¿no? Sí, yo No te les- quería preguntar, no tengo idea. Pinie Katz fue a la Unión Soviética. ¿Es Pinie Katz el que fue a la Unión Soviética y negó, es uno de los que negó el asesinato de los judíos? Yo no lo sé, pero acá me sorprende. Nerina está haciendo que no. ¿Quién era Nerina? No, hay varios, sí. Quizás era... Mi tío. Hay varios viajes a la Unión Soviética en distintos momentos. Hay varias negaciones, o por lo menos hay varias anteojeras en distintos momentos. Pero no era Pinie. No, a ver, yo lo que tengo registrado de los viajes europeos, ese del 29, la verdad que no lo conocía, es un viaje a un congreso por la paz en el año 52, un congreso muy importante,
donde participó también Pablo Neruda y una mujer que escribió en Die Freud, genial, que es Rivke Molansky. Fue un congreso de intelectuales y artistas que ahí se hicieron, bueno, hay una cosa muy interesante que se los cuento. Ahí se hizo amigo de un escritor, de un escultor que es Carlos Visione, que es el que hizo exactamente. Pero él también fue con mamá en el 54. Es posterior a Piñecat, me parece. El viaje ¿a dónde? El viaje de Berta. ¿De Berta? ¿A dónde? A la Unión Soviética. A la Unión Soviética. En el 54. Por el CAU, en el 54. Sí. Fin del 53, principio del 54. Sí. Pensé que decías, porque el de tu papá. No, de papá es del 36. Silvia Braslaski, hija de Lázaro Braslaski y Berta Perelstein de Braslaski. Bueno, el otro día estábamos hablando de ese viaje del 36, donde fue Lázaro su papá y fue Sansón Drukarov, y fueron 6 más. 4 más. 4 más, 6 en total, que llegaron hasta Virovillán. Que fueron 5 llegaron a Virovillán, papá no, papá fue solo a Ucrania. Sí. En ese momento Piñecat no viajó, bueno, pero ahora me enteré que viajó en el 29. Eso, había que viajar en el 29 con recursos propios, me extraña un poco eso. Después te mando dónde lo saqué. Era de uno de estos libros. Mira. Porque, digamos, como periodista y como pintor, ¿Cómo se construyó el viaje? Claro, si no lo llevaban un viaje organizado por el partido, era como más difícil ir por propia cuenta, ¿no? Mary, que te hacemos una pregunta, lo que le estás preguntando vos. No, digo que vamos a rastrear cómo fue el viaje del 29, que en esa época, si además trabajaba como pintor y periodista, si el partido no te llevaba, era muy difícil costearse un viaje por un en esos años. Además no había ninguna representación diplomática acá. Para conseguir una visa había que conseguirla en París. Por eso probablemente, tal vez, digo yo sé que en el 29 salió un barco con 60 personas del PROCOR, del Comité Pro Colonización en la Unión Soviética. Tal vez Piñecat también fue en ese barco, que eran los que justamente intentaban ir a Virovillán, pero no a conocer, sino a colonizar, ¿no? En esa época. El PROCOR era muy activo en los años 20 y en el 29 salió un barco. Capaz que puede ser. Fue esa, habría que ver. Te voy a mandar la referencia, después sí. Sí. Yo también tengo 5 preguntas, no quiero. ¿Alguien más? ¿Por ahí? Bueno, Javier, yo te quería preguntar, bueno, cuando llegó Javier me hizo una pregunta interesantísima, que ahora le quiero hacer a todos. Él me preguntó, ¿vos conocés a alguien que haya conocido a Piñecat? Sí, conocer, sí. ¿Usted conoce? De vista. ¿De vista? Sí, claro. Él murió en el 59. Pero tenés, sí. ¿te acordás de...? Yo empecé a trabajar en el 56, de maestra. Y sí que lo conocí. Pero era el personaje que uno no se acercaba, ¿no? La distancia. Yo tengo una vecina en el mismo edificio que cuando hicimos la colocación del olivo en el Parque Centenario, ella se acercó y ahí supe que ella tiene relación con Piñecat. Su hermana, suponete, estaba casada con alguien de la familia. Bueno, la cuestión es que sería bueno que me la voy a invitar para poder tomar algún recuerdo de los de ella. Excelente. Y Rena también lo conocía. Rena, nuestra Rena. Sí, nuestra compañera. Y yo después me acordé que tal vez, yo creo que lo conoció, como seguramente hablaste con el Germán Schiller, por el tema periodístico. Le pregunté, pero sí, hablé con él, creo que me había dicho que no. ¿No?
Porque él sabe bastante también de la fundación de Diprese, Sí. entonces probablemente... Creo que me dijo que entró más tarde a trabajar a Diprese. bien. Sí. No, después te quería preguntar si en tu investigación te encontraste con la figura de Máximo Rosen. No. ¿Quién era? Máximo Rosen era un obrero gráfico que lideró el Congreso de La Plata en el año 1915. Bueno, lo comparto también. En el año 1915, en el Max Nordau de La Plata, se hace el primer Congreso de la Cultura Judía. De los que yo sé, participa Pinje Katz, participa Benito Sack, y también Sansón Drukarov, en ese momento todavía como colono de Rivera. Y es un encuentro federal porque vienen de Colonia Dora y de Santa Fe, de varios lugares, y un poco recrean el espíritu del Congreso de Chernovitz en 1908, de difundir la cultura yiddish, creando bibliotecas, escuelas. O sea que toda esa movilización que después el ICUF refuerza en los años 30, viene ya con esta reunión primera en el Max Nordau que ocurre en 1915, bien tempranamente. El líder de esa reunión es Máximo Rosen. Ajá. Y está con él Pinje Katz porque son los dos obreros Claro. gráficos ligados a la izquierda judía más radicalizada y demás. Entonces, Antes de Diprese. Antes de Diprese. Claro. En el testimonio de Benito Sack, la película que hicieron sobre Benito, aparece mencionado. Máximo Rosen. Sí, claro, sí, sí. Sí, aparece también bueno, nosotros en nuestro primer encuentro tuvimos también el gusto de escuchar a Hernán Camarero, que en su historia del movimiento obrero en Argentina, cuando habla de la presencia judía en el movimiento obrero, Máximo Rosen era como el líder más importante dentro de la línea comunista y eran estaban vinculados al oficio periodístico. Claro. Medina, Claro. cuando esta gente viajaba a Europa, influenciaban la gente de allá para traerla a la Argentina, era como que dieron lugar a que después vengan las más grandes, los más grandes movimientos entre el 25 y el 30. No, mira, pero la fecha que decís es justa, porque la fecha que decís es así, del 25 empiezan a venir sobre todo polacos, pero eso tiene que ver con que se cierran las fronteras en Estados Unidos, con la ley de cupos. No es que esta gente invita... A ver, todos buscaban como primer destino Nueva York, o sea, sí, Ellis Island. El sueño americano. Cuando cierran la puerta, entonces permiten nada más que entre un 3% de cada grupo étnico, entonces muchos barcos ya vienen en dirección sur o directamente ya saben que van a rebotar en Estados Unidos y vienen acá. Más todos los que rebotan los controles médicos, ¿no? En la salida, en la frontera de su país. Sí, en el hotel de inmigrantes. Acá. En Estados Unidos. La conjuntivitis, sí, no sé. O están fichados como agitadores de más motivos. Ahí yo no sé si vos no estuviste en si alguna vez tenés la oportunidad de visitar Ellis Island, donde está es una cosa maravillosa. Hay un museo ahí donde eran los controles de los inmigrantes. Museo de la Inmigración. Sí, el Museo de la Inmigración. Lo que pasa es que perdieron mucho material, porque yo fui a investigar sobre los míos y de aquellas épocas no hay nada. No, vos decís acá, pero ella dice... Vos decís en Estados Unidos. En Estados Unidos, Yo también fui. que justamente, por ejemplo, los controles médicos que tienen que ver con los ojos, ¿no? Tenían, vieron las letras de los oftalmólogos en yiddish, ¿no? Para la población judía. Y también tenían figuras geométricas para los analfabetos, o sea, tenían como toda una preparación para poder evaluar a varios grupos étnicos, pero después, sí. En China, en San Francisco está
lo mismo, pero con caracteres chinos, Claro. porque venían del otro lado. Claro. Sí, sí, tal cual. No, hay otra pregunta que... Bueno, esto es pregunta y comentario. Un comentario, hablando de los 2, 3 números que salían, ¿no? Que también esto pasaba, siempre lo digo porque un esfuerzo enorme en Montevideo, ¿no? Donde tenemos la institución hermana que es el Chiclosky de Montevideo. También, más tardíamente, los diarios empezaron a salir porque no tenían imprenta. Ajá. Y los mandaban a editar a Buenos Aires. Y también, no me acuerdo cuál es el autor que trabajó la prensa judía en Montevideo, pero habla también de 1, 2 números y que eran millones de diarios. Sí. Y cuando uno piensa en esto, digo, qué esfuerzo, por lo menos a mí me da esa sensación, trabajando acá con nuestros materiales, cuando te encontrás con que Die Freud sacó casi 50 números y salió a lo largo de 25 años. La revista Tiempo otro tanto, otros 20 claro. o 30 años. Tribuna, bueno, diarios y revistas de larga data, ¿no? Siempre lo comentamos acá con mis compañeras del CEDOM. Qué esfuerzo enorme sacar claro. por tanto tiempo y sostener las publicaciones, ¿no? Después repartirlas. ¿Cómo? Repartirlas. También repartirlas. Repartirlas, claro. También estaban los carteros, que siempre comentamos que claro. justamente... Vos mencionaste muchas veces a Bodayansky. Sí. Y me acuerdo de mi madre, que no seguía a Bodayansky, pero ella leía Die Presse y había un escritor que me decía que es una maravilla como escribe, pero que es muy de derecha y no lo trago. Probablemente. Ese posiblemente era Bodayansky, me suena mucho, creo que era Bodayansky. Escribía la última hoja que era el román. Sí. No. Entonces él escribía el román. Los romanes. Sí, te quería preguntar, porque la verdad que es muy difícil leer, bueno, libros en yiddish, ¿no? Nos arreglamos un poco con algunas cosas, pero leer libros enteros en yiddish es muy difícil y nos perdemos un mundo cultural enorme como el que vos nos estás contando. A mí la verdad, Pinnie Katz me llega a través de Mina Friedman Reuter, que fue su discípula, y páginas selectas y otros recortes biográficos de Mina en distintos, hay libritos y aparece en varios lados. Si a vos te parece que las semblanzas y los recortes que Mina Friedman hace de su maestro seguramente son insuficientes, pero digamos, si te parece que hay, ¿cómo lo evaluás? Si te parece que hay partes sustanciosas que se pierden. Yo estoy preparando una introducción para traducir, o sea, quiero traducir este libro. ¿Traducís vos directamente? No, porque sé muy poco yiddish. Entonces trabajo con Hanna Powasek de Breitman, que es una traductora, una letter de Libo, y lo hacemos como podemos, que es que yo como Nerina sé leer, sé identificar si un libro es valioso o no por el título del autor y el índice, ¿no? Entonces digo, este me sirve, este no, los que me sirven van a Hanna, a mi traductora, le digo, andá leyéndolo y yo voy escribiendo mientras ella lo lee. Pero mientras escribo además le voy acomodando el estilo, ¿no? Le voy dando mi estilo para darle para que quede más bonito. Y eso probablemente no es tan fiel a lo que Pinnie Katz escribió, pero 90 años después es lo que tenemos. Y estuve pensando mucho en buscar un traductor con todas las de la ley que pueda hacerlo. Entonces dije, bueno, entre que nadie, como decís vos, el mundo que se ha contenido en estos libros y en estos papeles es tan amplio, ¿no? Habla tanto de nuestra cultura judía y tanto de nuestra cultura argentina, que perderlo porque lo estamos traduciendo al 80% y no al 100% sería una tontería. ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Yo hace muchos años que vivo en Alemania y he aprendido alemán. Nunca aprendí yiddish porque me negaba a aprenderlo de mis abuelas y en mi casa no se hablaba yiddish. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría o qué pasa en general
si se transfiere, porque en Alemania se hace esto para los libros en yiddish, de las letras hebraicas a las letras latinas. No, por eso el concepto es el que hay que traducir. No, pero se puede hacer hay eso. un programa. Claro, hay eso un se programa. puede hacer. Te queda escrito con las Exactamente, palabras con en el yiddish. texto. Y en alemán Pero es fonética. Y desde el alemán se entiende el 80%. Sí. Yo lo intenté una vez y no me funcionó con el Google. Está bien, Está bueno. Con el Google Translator no me funcionó, No te pero funciona, pero si debe funciona, si a alguien le funciona, me parece que es válido. Porque en Alemania se hace. Me y parece la que gente está bien, lo entiende sí. después, desde el alemán. Es que es. Para ellos- con una dificultad acá, que es, depende del lugar de la fonética, cómo lo escriben y cómo se lee, digamos. Las dos yud en Claro. algún lugar Claro. se lee ay, acá se lee ey, o distintas cosas. Entonces es muy complicado por los regionalismos hacer eso. Eso de Pero- todos modos en el yiddish es así, porque mamá decía que ella no entendía el yiddish que hablaba papá, porque se hablaba en México. O sea, hablaban distinto, unos venían de Rumania, otros venían... Yo creo el yiddish está dentro. La UNESCO hace un atlas de lenguas, ¿no? Lenguas en peligro, y el yiddish está dentro del atlas de lenguas en peligro. Entonces, está como con el yiddish metido ahí, hablado cada vez por menos gente o hablado por hiperreligiosos. Hagamos lo que podamos y rescatemos todo este tesoro cultural que nos legaron nuestros ancestros, ¿no? Finalmente. Por eso te pregunto si tal vez pasarlo a letras latinas Creo que está bien. no facilitaría enormemente su lectura después. Una vez tuvimos una investigadora que hablaba alemán y lo que hicimos, yo le leía en fonética y ella me decía qué significaba. Claro. Sí. Claro. Y es porque viene, claro. Pero me habías preguntado antes. Ah, lo de Mina. ¿Cómo veías me parece. ¿Cómo veías la interpretación de Mina de la obra de su maestro? Bueno, está un poco fascinada, ¿no? y ella. admirada, pero me parece también que dentro de todo lo poco que tenemos es un testimonio valioso, y dentro de la introducción que estoy escribiendo tomé partes de ahí. A mí me parece interesante lo que vos haces, porque respetando el contenido del texto que tomás del yiddish, ponerle una impronta más moderna, o sea que sería tu estilo, a mí me parece que lo hace más atractivo para leer para las nuevas generaciones. Porque al encontrarte un texto antiguo, digamos, hay tanta cosa que se ha modificado en la manera de transmitir, que me parece muy valioso, respetando el contenido del texto. Sí. Pero darle una forma en lo, ¿no? No lo había pensado así, pero a mí me parece muy valioso, porque es lo que yo hago cuando adapto cuentos, respetando el texto, el contenido, de una forma que sea atractiva para el lector. Ahí Rosita tiene una pregunta. Javier, ¿cómo aprendiste yiddish? Claro. Bueno, cuando empecé a mí el tema del yiddish me llega porque con el libro Los Crímenes de Moisésville, mi bisabuelo, como les conté, colega de generación de Pine Katz y periodista, escribió muchísimo, entonces esas para mí eran fuentes para mi texto, ¿no? Entonces tenía que aprender y me anoté en el IWO, que tiene cursos para investigadores que son básicamente cursos de lectura. No le dan tanta bola a cómo se habla, sino a leer y principalmente a reconocer esto de si un libro te va a salir o no. Si seguís estudiando lo podrás leer. Yo llegué hasta el punto en el que me di cuenta si se lo daba a Hannah o no. Nos pasa todo. Pero bueno. Queremos mostrar los crímenes, el libro. Disculpa, yo me tengo que retirar. ¿no supiste? No, pero te lo quiero donar. Sí, por hoy no eso. lo Mostraron la canción. Si vos lo transformas el yiddish en letra latina, no es la misma pronunciación que cuando vos lees el yiddish. Entonces se pierde lo que es realmente el concepto. Pero lo que estamos diciendo es que antes que se pierda el 100%, no es la misma. Pero a ver, ninguno de nosotros que hemos aprendido el castellano en nuestras escuelas podríamos leer el Quijote en su idioma original. Si lo hubieras tratado de leer como ellos,
Es imposible leer el Quijote como lo escribió Claro. Cervantes. Claro. Y todos lo leemos en Un una desafío. forma moderna. Claro, Y eso lo te mismo digo, pasa ¿verdad? con Shakespeare y Con lo mismo todo. pasa con todos los escritores Pero que lo otro es leemos. un idioma, es Exactamente. distinto. El yiddish es un idioma. Por eso mismo, transformar el idioma en letra latina no es lo mismo que transformar un libro en idioma en otro idioma. No es lo Se mismo. hace Es un montón distinto. de lenguas. Las traducciones son contadas de manera corriente. Sí, yo Acá no se digo hablaba que no, también pero de la es interpretación. A ver, tengo acá Yo recuerdo cuando hicimos el primer curso de se me Yiddish, escapó. nos sentamos unos cuantos compañeros de institución, pues entre ellos, no los entendíamos entre nosotros porque cada cual tenía su Yiddish. Pasaron 5 o 6 meses y cada cual seguía hablando de la misma manera, pero nos empezamos a entender. Claro, Bueno. pero no, a lo que yo me refiero es otra cosa. Vamos a... La alternativa es que se pierda todo. Vamos a ir Perdóname, cerrando. este es el perfecto Yiddish. Hablar varios Hablar todos al mismo es más tiempo. perfecto. Bueno, acá cerramos este encuentro con un compromiso de parte de Javier. Yo ya lo invité. Cuando saque su traducción de Piñe Katz, obviamente la tiene que venir a presentar acá. Pararse ahí y leerla. Así que vamos a presentarla acá en el centro documental y bueno, vamos a tener el honor de tener una traducción de Piñe Katz acá. Así que nada, no tengo palabras de agradecimiento, de alegría y creo que todos compartimos esto. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el lunes 11 de noviembre con el último encuentro del ciclo. La tribuna judeo-progresista, aportes, me macheteé, aportes a través del tiempo, generaciones dialogando. Gracias. Muy bien.